Bienvenidos a mi clase de mate con Norma Valencia. La estadística se divide en dos, descriptiva e inferencial. La descriptiva consta de los procedimientos usados para resumir y describir las características importantes de un conjunto de medidas. Esto lo podemos hacer mediante gráficos o medidas numéricas. Por otro lado, la estadística inferencial consiste en los procedimientos que se aplican para plantear inferencias con respecto a las características de la población, a partir de la información contenida en una muestra tomada de esta población. Por ejemplo, cuando se hace un censo poblacional cada 10 años, esa es una estadística descriptiva, y cuando se da ciertas aproximaciones y características sobre la población a la mitad de los periodos del censo, se está utilizando una estadística inferencial. Ahora bien, una variable es una característica que cambia o varía con el tiempo y o para los diferentes individuos u objetos que se consideren. Por ejemplo, la temperatura corporal, la talla, la afiliación religiosa, el color, el origen étnico, el ingreso, la estatura, la edad, el tiempo en que labora, etc. La unidad experimental es el individuo o objeto sobre el cual se mide una variable. La medición o dato se obtiene cuando se mide en la realidad una variable sobre una unidad experimental. La población es el conjunto de todos los datos específicos de interés para el investigador, y la muestra es un subconjunto de datos específicos elegidos de la población de interés. Por ejemplo, si yo tuviera un banco de peces que fueran unas truchas, y yo quiero conocer cuál es el peso de cada uno de esos peces, cada uno de esos peces se convierte en la unidad experimental, donde yo mediría la variable peso, y cada vez que yo mido en un pez, en una unidad experimental, me arroja una medición o dato. El conjunto de todos esos datos sería la población y un subconjunto de esos datos sería la muestra. Por otro lado, tenemos diferentes tipos de datos. Tenemos los datos univariados, los cuales se obtienen en medir una sola variable en una sola unidad experimental. Los datos bivariados es cuando se miden dos variables en una sola unidad experimental, y los datos multivariados es cuando se miden más de dos variables en una sola unidad experimental. Por ejemplo, si a la trucha yo le midiera el peso, sería un dato univariado. Pero si además de medir el peso, midiera la temperatura, ya serían datos bivariados. Y si además de medir el peso y la temperatura, midiera su edad, ya serían datos multivariados. Tenemos dos tipos de variables. Las variables cualitativas miden una cualidad o característica en cada unidad experimental. Por ejemplo, el sabor, el color, la afinidad política, un gusto musical, el género, etc. Mientras que las variables cuantitativas miden una cantidad numérica en cada unidad experimental. Las variables cuantitativas se dividen en dos, discretas y continuas. La variable discreta solo puede adoptar un número contable o finito de valores, por ejemplo, el número de votantes, el número de consumidores que contestan una llamada, el número de tickets de compra, etc. Por otro lado, la variable continua puede adoptar una cantidad infinita de valores que correspondan a los puntos en un intervalo lineal, por ejemplo, el peso de un paquete de queso, el volumen de un jugo de naranja en un vaso, el tiempo ganador de un caballo que corre el Derby de Kentucky, etc.